Roberto fingió estar en coma tras su accidente. Mientras sus hijos peleaban por la herencia como buitres, entró Soledad, la empleada que él siempre ignoró. Se acercó llorando y le susurró un secreto al oído que le heló la sangre. El millonario creía tener el control, pero nadie esperaba que esa confesión derrumbara su imperio para siempre. Eran las 11:00 de la mañana, pero para Roberto de la Cruz, atrapado en la oscuridad de sus propios párpados cerrados, parecía una eternidad de noche. El olor a antiséptico barato, irónico, dado que estaba en su propia mansión, se mezclaba con el aroma dulzón y empalagoso del perfume importado de su nuera, Camila. Roberto sentía el tubo del suero picándole en el dorso de la mano, una molestia minúscula comparada con el dolor agudo que le atravesaba el pecho. No era el dolor del accidente de auto que le había dejado 3 costillas rotas y una conmoción cerebral. Era el dolor de escuchar. ¿Cuánto tiempo dijo el doctor que seguiría así?, preguntó Carlos, su hijo mayor. Su voz no tenía preocupación, sino impaciencia. La misma impaciencia con la que revisaba su Rolex de oro cada vez que visitaba a Roberto en la oficina. Meses, quizás. O tal vez nunca despierte, respondió Elena, su hija menor, tecleando furiosamente en su celular. El sonido de sus uñas acrílicas contra la pantalla era como un martilleo en el cerebro de Roberto. Lo importante es el poder notarial, Carlos. Si no lo declara incompetente para el viernes, las acciones de la constructora se van a desplomar. Necesitamos vender esa división antes de que se corra la voz de que el gran Roberto es un vegetal. Roberto quiso gritar. Quiso abrir los ojos y ver el terror en sus rostros, levantarse y desheredarlos allí mismo. Pero su cuerpo estaba pesado, sedado por los analgésicos, y su mente le ordenaba esperar. Vegetal. Así lo llamaba su propia sangre. Había construido un imperio desde la nada, cargando bolsas de cemento a los 15 años, solo para criar a 2 parásitos que ahora discutían cómo desmembrar su legado mientras su cuerpo aún estaba tibio. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un chirrido tímido. El ritmo de la habitación cambió. El aire denso de la codicia se rompió por un instante. «Permiso», una voz suave, casi un susurro. Era Soledad. Roberto reconoció el sonido de sus pasos, el arrastre suave de esos zapatos viejos de suela de goma que ella usaba para no hacer ruido. Soledad, la empleada doméstica que llevaba 5 años en la casa. Esa mujer invisible, a la que Roberto apenas saludaba con un gruñido por las mañanas mientras ella le servía el café negro. «¿Qué haces aquí? Nadie te llamó», ladró Carlos. «Disculpe, don Carlos». La voz de Soledad temblaba, pero no retrocedió. «Es la hora de limpiar a su papá. El enfermero salió a fumar y... el patrón no puede estar sucio». «Déjalo», intervino Elena con asco. «Huele a viejo aquí dentro de todos modos. Sal, Soledad. Estamos hablando de negocios, cosas que no entenderías con tu educación de primaria». La humillación flotó en el aire, espesa y tóxica. Roberto sintió una punzada de indignación. Ella solo quiere hacer su trabajo, pensó. Pero Elena tenía razón en algo. El contraste era brutal. Sus hijos, vestidos con trajes de diseñador italiano que costaban más de lo que Soledad ganaba en un año, frente a una mujer con un uniforme desgastado y las manos enrojecidas por el cloro. Soledad no se fue. «Solo será un minuto, señorita Elena. Por favor». Se escuchó el sonido de un trapo escurriéndose en un balde. Soledad se acercó a la cama. Roberto sintió la calidez de su presencia. A diferencia del perfume químico de Camila, Soledad olía a jabón neutro y a lluvia. Entonces sucedió el primer problema. El monitor cardíaco, que hasta ese momento emitía un pitido rítmico y monótono, comenzó a acelerarse. Bip, 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 bip. Una alarma aguda empezó a sonar. «¿Qué hiciste?», gritó Carlos, saltando hacia atrás como si Soledad fuera contagiosa. «¡Lo estás matando, estúpida!». «No hice nada», exclamó Soledad, el pánico evidente en su voz. Roberto sintió que le faltaba el aire. Realmente le faltaba. Algo bloqueaba el flujo de oxígeno de la cánula nasal. Su pecho se convulsionó en un intento reflejo de toser, pero su actuación de coma debía ser perfecta. «Me ahogo», pensó con terror real. «Llama al enfermero», chilló Elena. «No está, salió a la calle», respondió Carlos, inútil.
paralizado por el miedo a la responsabilidad más que por la preocupación. Mientras los herederos millonarios gritaban, Soledad actuó. Roberto sintió unas manos ásperas pero increíblemente gentiles tocar su rostro. No temblaban. Soledad no corrió a buscar ayuda. Ella era la ayuda. Con movimientos rápidos y precisos, sus dedos recorrieron el tubo de oxígeno detrás de la oreja de Roberto. «Está acodado», murmuró para sí misma. Soledad liberó el tubo que se había atascado bajo la pesada almohada ortopédica. Alisó la vía y ajustó la cánula con una destreza que no correspondía a alguien que solo limpiaba pisos. En segundos, el aire fresco volvió a llenar los pulmones de Roberto. El monitor cardíaco desaceleró. Bip, bip, bip. El silencio volvió a la habitación, pero ahora era un silencio atónito. Roberto estaba impresionado. ¿Cómo supo hacer eso? Ni siquiera sus hijos, con sus doctorados y maestrías, supieron qué hacer ante un simple tubo doblado. ¿Qué acabas de hacer?», preguntó Elena mirando a la empleada como si fuera un extraterrestre. «El tubo estaba doblado, señorita. No le llegaba aire», respondió Soledad, bajando la cabeza, volviendo a su papel de sumisión, ocultando el brillo de competencia que acababa de mostrar. «No vuelvas a tocarlo», dijo Carlos, recuperando su arrogancia ahora que el peligro había pasado. «Podrías haberlo matado. Tuviste suerte. Eso es trabajo de profesionales, no de la sirvienta». Pero él se estaba «¡Silencio!». Carlos se acercó a ella intimidante, usando su altura para empequeñecerla. «Escúchame bien. Tú estás aquí para limpiar la mierda, no para jugar a la doctora. Si vuelves a ponerle una mano encima a mi padre sin permiso, te vas a la calle sin un centavo. ¿Entendiste?». Roberto sintió cómo la ira le hervía en el estómago. «Ingrato», pensó. «Ella acaba de salvarme la vida mientras tú mirabas». La injusticia era tan flagrante que tuvo que concentrarse para no apretar los puños bajo las sábanas. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Entró el doctor Méndez, el médico privado de la familia, seguido por el enfermero que olía a tabaco. «Escuché la alarma desde el pasillo». «¿Qué pasó?», preguntó el médico, revisando los monitores. «Fue ella», se apresuró a decir Elena, señalando a Soledad con un dedo acusador. «Estaba toqueteando los equipos. Casi le provoca un paro». Soledad abrió los ojos desmesuradamente. La mentira era tan descarada que le robó el aliento. «Doctor, eso no es cierto», intentó defenderse Soledad. «Suficiente», cortó el doctor Méndez, sin siquiera mirarla. Se volvió hacia Carlos. «Es mejor que el personal de limpieza no esté presente durante las revisiones médicas, especialmente si no saben comportarse. Por favor, que se retire». Soledad apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de esa rabia impotente que solo conocen los pobres cuando son pisoteados por los ricos. Asintió levemente, recogió su balde y se dirigió a la puerta. «Un momento», dijo el enfermero mirando el monitor. La saturación de oxígeno subió a 98%. Estaba en 92% cuando me fui. Alguien ajustó el flujo perfectamente. Hubo una pausa. «Debe haber sido automático», dijo Carlos rápidamente, negándose a darle crédito a la mujer. «Como sea, lárgate, Soledad». Soledad salió, cerrando la puerta con cuidado. Pero Roberto ya no era el mismo. En esos 10 minutos, había aprendido más sobre la lealtad y la competencia de las personas a su alrededor que en los últimos 10 años. Las horas pasaron. La tarde cayó y con ella, las visitas se fueron. Carlos y Elena se marcharon a una cena de negocios, dejando a Roberto al cuidado del enfermero negligente, quien se instaló en el sofá con su celular y audífonos, ignorando al paciente por completo. A las 8 de la noche, el enfermero se quedó dormido. Sus ronquidos llenaban la habitación. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo, muy despacio. Roberto, que había estado dormitando, agudizó el oído. ¿Un ladrón? ¿Carlos volviendo para hacer algo impensable? Sintió una mano sobre la suya, una mano áspera, cálida y temblorosa. «Don Roberto», susurró la voz de Soledad. Roberto se tensó. ¿Lo había descubierto? «Sé que no puede oírme», continuó ella. Y Roberto relajó los músculos imperceptiblemente. «Pero tengo que decírselo a alguien, y usted...» «Usted es el único que no puede juzgarme ahora»,
Soledad comenzó a arreglar las sábanas con una ternura que Roberto no había sentido desde que su esposa murió hacía 20 años. Ellos lo quieren desconectar, señor. Los escuché en el pasillo hablando con el abogado. La voz de Soledad se quebró. Dicen que usted ya no sirve, que es un gasto. Una lágrima cayó sobre la mano de Roberto. Estaba caliente. Pero no voy a dejar que lo hagan. No puedo. Porque usted no sabe quién soy yo realmente, ¿verdad? Hubo una pausa cargada de un peso insoportable. Usted solo ve el uniforme, el trapo, la cubeta. Pero hace 25 años, en el Hospital General de Santa Lucía, yo no era limpiadora. El corazón de Roberto dio un vuelco. Santa Lucía, el hospital donde nació Carlos. El hospital donde murió su primera hija al nacer, o eso le habían dicho. Soledad se inclinó más cerca, su aliento rozando la oreja del millonario. Yo era la enfermera jefe de neonatología, don Roberto, susurró, y cada palabra era una bomba. Y sé lo que pasó esa noche. Sé lo que usted hizo para conseguir a ese niño que hoy quiere matarlo. Y sé que su verdadera hija no murió. Roberto sintió que el mundo se detenía. El pitido del monitor amenazó con acelerarse de nuevo, traicionando su conciencia. Tuvo que usar cada gramo de su voluntad de hierro para no abrir los ojos y mirar a la mujer que acababa de reescribir su historia. «Vine a esta casa buscando venganza, señor», confesó Soledad, llorando abiertamente ahora. «Vine a odiarlo, pero al verlo así, tan vulnerable, tan solo a pesar de todo su dinero, me di cuenta de que el castigo ya lo está viviendo. Esos buitres son su castigo». Ella apretó su mano con fuerza. «Pero hoy vi algo más. Vi que cambiaron su medicación. El frasco en la mesa de luz no es el anticoagulante, don Roberto. Es insulina. Y usted no es diabético». El terror heló la sangre de Roberto. «Insulina. Eso me mataría en horas. Una hipoglucemia severa mientras duerme. Un paro cardíaco. Una muerte natural perfecta. Voy a cambiarlo ahora mismo, antes de que el enfermero despierte», dijo Soledad con urgencia, soltando su mano. «Me arriesgo a que me despidan, o a que me metan presa si me ven, pero no voy a dejar que lo asesinen. No todavía. No hasta que sepa toda la verdad». Se escuchó el ruido de frascos chocando suavemente. Soledad estaba salvándole la vida por segunda vez en el día, arriesgando su propio sustento por un hombre que creía ser su enemigo. Roberto de la Cruz, el hombre de acero, sintió una lágrima solitaria escapar de su ojo cerrado y rodar hacia la almohada. «Despierte pronto, patrón», susurró Soledad antes de salir como un fantasma, «porque la guerra acaba de empezar». La mañana siguiente trajo una luz gris y fría que se filtraba por las cortinas pesadas, pero para Roberto, la verdadera oscuridad estaba en lo que acababa de descubrir. Había sobrevivido a la noche. La insulina que debía haberlo matado había desaparecido, reemplazada por su suero habitual gracias a las manos ágiles de Soledad. Roberto se mantuvo inmóvil, una estatua de carne y hueso, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. Ya no era el magnate arrogante que daba órdenes. Ahora era un espía en su propio cuerpo. Necesitaba saber quién era realmente esa mujer. «Enfermera jefe de neonatología», había dicho ella. A las 9:00 AM, el doctor Méndez entró con Carlos. Roberto sintió el olor a loción cara y tabaco rancio. «No lo entiendo», murmuró Méndez, revisando el historial clínico digital al pie de la cama. «Sus niveles de glucosa son normales. Debería haber entrado en shock hipoglucémico hace horas según el plan. ¿Fallaste en la dosis?», siseó Carlos. La frialdad en la voz de su hijo hizo que el estómago de Roberto se revolviera. No había duda alguna. Su hijo quería matarlo. «Imposible. Yo mismo preparé la bolsa». Alguien la cambió. El silencio que siguió fue denso, cargado de paranoia. «¿Quién?», preguntó Carlos. «Solo estamos nosotros, Elena y el enfermero de turno, que es idiota pero leal si se le paga. Y la sirvienta», dijo Méndez lentamente. Roberto sintió que se le erizaba la piel. «No la toquen», pensó, deseando poder fulminarlos con la mirada. «¿Soledad?». Carlos soltó una risa seca, despectiva. «Por favor, Méndez, esa mujer apenas sabe leer. ¿Crees que sabe distinguir entre insulina y solución salina? Es una nadie, una sombra con escoba. Una nadie que acaba de salvarme la vida».
corrigió Roberto mentalmente. La ironía era amarga. Él mismo había pensado así de ella durante años. La sombra con escoba. Ahora, esa sombra era su único escudo. Méndez no parecía convencido. Esa mujer tiene algo. La forma en que se mueve. Ayer, cuando la vi salir, me pareció familiar. No como empleada doméstica, sino de antes. De mucho antes. Carlos resopló, impaciente. Estás paranoico. Concéntrate en el nuevo plan. Si no muere naturalmente, tendremos que acelerar la desconexión legal. Mañana vendrá el juez amigo de Elena. Asegúrate de que mi padre parezca lo más deteriorado posible. Salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta. 10 minutos después, Soledad entró. Esta vez, Roberto no solo escuchó sus pasos, los analizó. Eran rítmicos, eficientes. No arrastraba los pies por pereza, sino por discreción. Escuchó el sonido del agua, el olor a lavanda. Ella comenzó a limpiar las superficies, pero cada vez que pasaba cerca de la cama, Roberto sentía una pausa. Una revisión rápida. Sintió sus dedos en su muñeca. No estaba limpiando, le estaba tomando el pulso. Ritmo regular, fuerte, susurró ella para sí misma. Su tono era clínico, profesional, totalmente distinto al tono sumiso que usaba con Carlos. Entonces, ella hizo algo inesperado. Se sentó en la silla de visitas, esa que sus hijos nunca usaban. Sé que el doctor sospecha, don Roberto, dijo en voz baja, como si continuara la conversación de la noche anterior. Méndez siempre fue agudo para la maldad, pero ciego para la humanidad. Roberto agudizó el oído. Ella conocía a Méndez. Él no me reconoció ayer porque han pasado 25 años y la vida me ha pasado por encima como una aplanadora. Continuó Soledad, con la voz cargada de una nostalgia dolorosa. Pero yo nunca olvidaré su cara. Él firmó el acta de defunción de su hija, y él firmó mi despido. ¡Bum! La revelación golpeó a Roberto en el pecho. ¿Méndez estaba involucrado en el pasado de Soledad? Soledad sacó algo de su bolsillo. Roberto escuchó el crujido de un papel viejo, desgastado. «Mire esto, aunque no pueda verlo», dijo ella, colocando una fotografía sobre el pecho de Roberto, justo sobre su corazón. Roberto luchó contra el impulso de abrir los ojos. La curiosidad lo quemaba. «Esta era yo», dijo Soledad, su voz temblando. Soledad Martínez, jefa de enfermeras. Tenía una carrera, un futuro. Iba a ser directora del área. Hasta esa noche de tormenta. Roberto recordó la noche. 14 de noviembre de 1998. Una tormenta eléctrica había dejado el hospital sin luz principal por horas. Su esposa estaba de parto. Hubo complicaciones, gritos, sangre, y luego, el silencio. Méndez había salido con un bebé en brazos. Carlos. Es un varón, fuerte y sano, le dijo. Pero hubo un segundo bebé, una niña. No lo logró. Esa noche, continuó Soledad, y ahora su voz se endureció. El doctor Méndez me ordenó intercambiar los brazaletes. Me dijo que el hijo del gran Roberto de la Cruz no podía nacer enfermo, que usted necesitaba un heredero perfecto. El cerebro de Roberto hizo cortocircuito. ¿Enfermo? ¿Carlos? Carlos siempre había sido saludable. Su hijo biológico, el varón que nació esa noche, tenía una malformación cardíaca severa. Iba a morir en horas sin una cirugía que Méndez no quería arriesgarse a hacer en medio del apagón, explicó Soledad. La verdad caía como ácido. Así que Méndez tomó al bebé sano de una madre soltera, una chica pobre que murió en el parto, y se lo dio a usted. Ese es Carlos. El hijo que usted adora no lleva su sangre, don Roberto. Es el hijo de una desconocida. El mundo de Roberto se invirtió. Carlos, el hijo por el que había sacrificado todo, el hijo que ahora quería matarlo por dinero. Ni siquiera era su hijo. Era un extraño criado con cuchara de plata. ¿Y mi hija?, pareció preguntar el silencio de la habitación. Su hija verdadera, la melliza que Méndez dijo que nació muerta. Soledad sollozó. Ella estaba viva, pequeña, prematura, pero luchadora. Méndez me ordenó deshacerme de ella. Tírala con los desechos biológicos, me dijo. Al patrón solo le importa el varón. Roberto sintió que las lágrimas se acumulaban tras sus párpados cerrados. Era un monstruo. Había confiado en monstruos. Pero no pude, confesó Soledad. Me negué.
Amenacé con ir a la policía. Méndez me destruyó. Me acusó de robo de narcóticos. Plantó pruebas en mi casillero. Perdí mi licencia, mi reputación, mi casa pagando abogados. Terminé limpiando pisos para sobrevivir. Nadie le cree a una ladrona contra un médico prestigioso. Soledad se inclinó sobre él, retirando la foto de su pecho. Pero no la maté, don Roberto. Me la llevé. La salvé. El monitor cardíaco de Roberto saltó. Bip, bip, bip. La emoción era demasiada. Tranquilo, tranquilo. Soledad le acarició la frente. Ella está viva. Creció pobre, sin los lujos que usted le dio al falso heredero. Pero creció con algo que Carlos no tiene: corazón. Ella trabaja doblando turnos en una fábrica textil para pagar mis medicinas, porque cree que soy su tía lejana que la acogió. No sabe que su padre es el hombre más rico de la ciudad. Roberto estaba devastado. Tenía una hija que vivía en la pobreza mientras el impostor de Carlos vivía en su mansión y planeaba su muerte. La reversión prometida de la que hablaba su destino estaba ocurriendo, pero era más dolorosa de lo que jamás imaginó. «He callado por miedo, señor», dijo Soledad, secándose las lágrimas. «Miedo a que Méndez la lastimara si se enteraba de que vive. Pero ahora que ellos lo van a matar a usted, ya no tengo nada que perder». De repente, se escucharon pasos pesados en el pasillo. Voces fuertes. «¡Es aquí!» Era la voz de Elena. «Quiero que registren sus cosas. Seguro que la sirvienta robó el reloj de papá también». Soledad se puso rígida. «Vienen por mí», susurró. «Buscan una excusa para echarme y dejarle el camino libre al doctor». Soledad se acercó al oído de Roberto una última vez. «Si me sacan de aquí, usted se queda solo con los lobos. Tiene que despertar, don Roberto. Tiene que despertar y pelear. Por usted. Y por ella. Su nombre es...». La puerta se abrió de golpe, antes de que pudiera decir el nombre. «¡Ahí está!», gritó Elena, entrando con 2 guardias de seguridad. «¡Revisen sus bolsillos! ¡Ahora!». Roberto sintió la impotencia más grande de su vida. Estaban a punto de llevarse a su única aliada, a la guardiana de su hija perdida, y él no podía mover un dedo sin revelar su juego antes de tiempo. Si despertaba ahora, débil y sin pruebas, Méndez y Carlos lo declararían loco o incompetente. Necesitaba esperar. Necesitaba que Soledad resistiera. «No tengo nada», dijo Soledad con dignidad, levantando las manos. «Sáquenla de aquí», ordenó Carlos desde la puerta. «Y asegúrense de que no vuelva a entrar a esta urbanización». Mientras arrastraban a Soledad fuera de la habitación, Roberto escuchó su último grito. No de súplica, sino de advertencia. «Cuidado con el agua, don Roberto. No beba nada que ellos le den». La puerta se cerró. El silencio volvió. Pero ahora, Roberto de la Cruz no estaba solo en su mente. Tenía una misión. Tenía una hija. Y tenía una deuda de sangre con la mujer que acababan de echar a la calle como a un perro. Abrió los ojos. Solo una rendija. Lo suficiente para ver el vaso de agua en su mesa de noche, brillando inocentemente bajo la luz. La guerra había dejado de ser fría. Ahora era personal. El portazo con el que sacaron a Soledad resonó en la mente de Roberto como un disparo. Ahora, el silencio de la mansión no era paz. Era una sentencia. Solo, en la penumbra, Roberto de la Cruz dejó de fingir por un segundo. Abrió los ojos y miró el techo decorado con molduras de oro. «Oro», pensó con amargura. «Todo es de oro, pero estoy pudriéndome por dentro». La adrenalina de la revelación dio paso a un dolor más profundo que las costillas rotas. La memoria. Su mente viajó atrás, a esa noche de tormenta hace 25 años. Recordó su propia voz, joven y arrogante, gritándole al doctor Méndez en el pasillo del hospital. «No me importa cuánto cueste. Quiero un heredero fuerte, alguien que pueda dirigir este imperio cuando yo no esté». Roberto cerró los ojos y una lágrima caliente se deslizó por su sien. Él había dado la orden implícita. Él había creado el escenario para que Méndez hiciera lo impensable. Había despreciado la debilidad, había exigido perfección. Y el universo, en su cruel ironía, le había dado exactamente lo que pidió. Carlos, un hijo perfecto por fuera, sano, guapo y completamente podrido por dentro. Un extraño que ahora quería matarlo. Y mientras tanto, su verdadera sangre,
Esa niña débil que él no quiso ver había sido salvada por la mujer a la que él había humillado durante 5 años. «Perdóname», susurró a la habitación vacía. No sabía si le pedía perdón a Soledad, a su hija perdida, o al Dios en el que había dejado de creer. El sonido de la puerta abriéndose lo obligó a volver a su máscara de piedra. Cerró los ojos al instante, regulando su respiración. Eran Carlos y Elena, pero esta vez no estaban solos. Había un tercer hombre. Su voz era grave y arrastrada. Roberto reconoció al notario, el señor Valdés, un hombre que siempre tuvo precio. «¿Está listo el documento?», preguntó Elena. «Sí», declara a Roberto de la Cruz mentalmente incapacitado debido al daño cerebral irreversible, leyó Valdés. «Con esto, Carlos asume la presidencia total, y tú, Elena, el control de las cuentas en el extranjero». «¿Y si despierta?», preguntó Valdés con nerviosismo. «El doctor Méndez dice que sus reflejos son extraños. No va a despertar». La voz de Carlos era de hielo puro. «Méndez se encargará esta noche. Un fallo respiratorio. Es común en estos casos. Mañana seremos dueños de todo y podremos vender la empresa a los chinos antes del lunes». Roberto sintió que el estómago se le hacía un nudo. No solo querían su dinero, iban a destruir su obra de vida, la empresa que construyó ladrillo a ladrillo, para venderla al mejor postor y gastarse el dinero en yates y fiestas. Y lo iban a matar esa misma noche. «Firma aquí, Carlos», dijo el notario. El rasguño de la pluma sobre el papel sonó como clavos en un ataúd. Salieron riendo, celebrando prematuramente la muerte de su padre. Roberto esperó 10 minutos, 20. El enfermero de la noche no había llegado aún. Era su única oportunidad. Tenía que moverse. Roberto abrió los ojos. El dolor en el pecho era agudo, pero la desesperación era mayor. Intentó incorporarse. Sus músculos, entumecidos tras días de inmovilidad fingida, no respondían bien. Se giró hacia el borde de la cama. Sus pies tocaron el suelo frío. Las piernas le temblaron. «Vamos, viejo inútil», se insultó a sí mismo, apretando los dientes. Se puso de pie. El mundo dio vueltas. Se mareó y cayó de rodillas. ¡Pum! El ruido fue sordo, amortiguado por la alfombra persa, pero para él fue estruendoso. Quedó allí, tirado en el suelo de su propia habitación de lujo, incapaz de levantarse. Se sintió patético. El gran Roberto de la Cruz, el tiburón de los negocios, arrastrándose como un gusano. Miró debajo de la cama. Allí, donde Soledad había estado limpiando, vio algo. Un pequeño papel doblado. Se arrastró hasta él, jadeando de dolor. Lo desdobló con manos temblorosas. Era un recibo de farmacia viejo, arrugado, pero al reverso había algo escrito con una caligrafía apresurada. «Si algo me pasa, busquen a Lucía. Calle Los Olivos 42, Barrio San José. Ella tiene la prueba». Roberto apretó el papel contra su pecho. Lucía. Su hija se llamaba Lucía. Luz. El nombre que su esposa siempre quiso. Soledad se lo había puesto. Tenía que avisarle. Si Carlos y Méndez descubrían que Soledad sabía la verdad, irían por ella. Y luego irían por Lucía. Roberto miró el teléfono fijo en la mesita de noche. Estaba a 2 metros. Una distancia imposible. Reunió toda la rabia que sentía. Rabia contra sus hijos, contra Méndez, pero sobre todo contra sí mismo, y la usó como combustible. Se arrastró, ignorando el fuego en sus costillas. Alcanzó el cable, tiró de él hasta que el teléfono cayó al suelo. El tono de línea sonó. Tú. Marcó el número de la mansión de su abogado personal, el único hombre honesto que conocía, a quien sus hijos le habían prohibido la entrada. «¿Bueno?», contestó una voz adormilada. Era el viejo abogado, Ramírez. «Ramírez». La voz de Roberto era un graznido ronco, irreconocible. «¿Quién habla? Son las 3 de la mañana. Soy yo, Roberto. No cuelgues, escucha». Hubo un silencio sepulcral al otro lado. «¿Roberto? Pero si dicen que estás en coma». Carlos dijo. «Carlos miente. Carlos es un traidor. Ramírez, escúchame bien porque no tengo tiempo. Me van a matar esta noche. Voy para allá con la policía». «No», Roberto lo detuvo. «Si vienes con la policía, Méndez dirá que deliro por los medicamentos y Carlos mostrará el papel de incapacidad que acaban de firmar.
Tienen al juez y al notario comprados. Me encerrarán en un psiquiátrico y me matarán allí. Entonces, ¿qué hacemos? Necesito que busques a alguien. Una mujer llamada Soledad Martínez. Y a una chica, Lucía, en el barrio San José. Protégelas, Ramírez. Ellas son la clave. Ellas son mi verdadera familia. Roberto, ¿de qué estás hablando? Hazlo. Y trae una ambulancia privada, de tu confianza, mañana a primera hora. Voy a darles el espectáculo de sus vidas. Pero si no llego vivo al amanecer, que todo mi dinero vaya a la Fundación de Beneficencia. Que esos buitres no toquen un centavo. ¿Me oyes? Te oigo, amigo. Voy por ellas ahora mismo. Roberto colgó. Apenas tuvo tiempo de volver a subir a la cama. El esfuerzo lo dejó exhausto, bañado en sudor frío. Su corazón latía desbocado. La puerta se abrió. Era el doctor Méndez, y esta vez traía una jeringa en la mano. No había enfermero. No había testigos. Roberto cerró los ojos, pero dejó su mano derecha debajo de la sábana, apretando el botón de llamada de emergencia, que estaba conectado no a la enfermería de la casa, sino a la central de alarmas de la empresa de seguridad externa. Un sistema que instaló años atrás y que sus hijos desconocían. Es una lástima, Roberto, murmuró Méndez, acercándose a la vía intravenosa. Realmente eras un gran hombre. Pero tu tiempo acabó. Carlos paga mejor. Méndez inyectó el líquido en el suero. Roberto sintió el frío entrar en su vena. Sabía que tenía segundos. Si la alarma no sonaba, moriría. Apretó el botón. Una sirena ensordecedora estalló en toda la mansión. Luces rojas comenzaron a parpadear en el pasillo. ¿Qué demonios? Méndez saltó hacia atrás, dejando caer la jeringa. Roberto abrió los ojos de golpe. Sus pupilas se clavaron en las del médico asesino. No, dijo Roberto, con una voz que, aunque débil, tenía la autoridad de 1000 tormentas. Mi tiempo apenas comienza. Méndez palideció como si hubiera visto al diablo. Se escucharon gritos, pasos corriendo, guardias de seguridad entrando a la fuerza. La mansión se despertó en caos. Roberto se arrancó la vía del suero con un gesto violento, manchando las sábanas de sangre, impidiendo que el veneno llegara a su corazón. Había sobrevivido a la noche. Ahora le tocaba a él cazar. El amanecer rompió sobre la ciudad, pero esta vez la luz no iluminaba la mansión de los de la Cruz. La casa estaba precintada por la policía. El doctor Méndez había escapado por la ventana del baño antes de que llegara la seguridad, y Carlos y Elena estaban retenidos en la sala, gritando amenazas legales que ya nadie escuchaba. Roberto no estaba allí para verlo. Él iba en el asiento trasero de un auto blindado, pero no hacia el hospital privado de 5 estrellas. Iba hacia el barrio San José. Señor, está herido. Necesita atención, insistió Ramírez, el abogado, mirándolo con preocupación. Roberto llevaba una venda improvisada en el brazo donde se había arrancado la vía, y su rostro estaba pálido como la cera. El dolor me recuerda que estoy vivo, Ramírez, respondió Roberto, mirando por la ventana. Nunca me había sentido tan despierto. Sigue conduciendo. El paisaje cambió. Los rascacielos de cristal dieron paso a edificios grises, luego a casas bajas de ladrillo sin pintar, y finalmente a calles donde el asfalto era un lujo olvidado. El auto de lujo, negro y brillante, avanzaba como un intruso espacial entre baches y perros callejeros. Roberto sintió vergüenza. Su empresa había construido media ciudad, pero nunca había puesto un pie aquí. Aquí vivía la mujer que le había salvado la vida. Aquí vivía su sangre. El auto se detuvo frente al número 42 de la calle Los Olivos. Una casa pequeña, con techo de lámina, pero con la fachada pintada de un azul cielo limpio y cuidado. Había macetas con geranios en la entrada. «Espérenme aquí», ordenó Roberto. Se bajó apoyándose en un bastón que Ramírez le había conseguido. Cada paso era una batalla contra sus costillas rotas, pero la necesidad de verla era más fuerte que cualquier analgésico. Golpeó la puerta de madera. Se escucharon pasos. La puerta se abrió y apareció Soledad. Tenía los ojos hinchados de llorar. Llevaba ropa de casa, sencilla. Al ver a Roberto de pie, vivo, allí en su umbral, palideció tanto que pareció que se iba a desmayar. Don Roberto, balbuceó retrocediendo. Por favor, no llame a la policía. No tengo nada. Le juro que no me llevé nada.
El miedo en sus ojos rompió el corazón de Roberto. Ella pensaba que él venía a castigarla. «No vengo por mis cosas, Soledad», dijo Roberto, y su voz se quebró por primera vez en años. «Vengo a darte las gracias». Soledad se quedó paralizada. «¿Gracias? Me salvaste. 2 veces. Me salvaste de la muerte. Y me salvaste de vivir una mentira». En ese momento, una chica apareció detrás de Soledad. Tenía unos 25 años, el cabello oscuro recogido en una coleta práctica, y vestía un uniforme de fábrica. Tenía una mirada fiera, protectora. Se puso delante de Soledad como un escudo humano. «¿Quién es este señor, tía?», preguntó la chica, con tono defensivo. «¿Es el que te despidió? ¿Viene a molestar?». Roberto sintió que el aire se le escapaba. Era ella. Tenía los ojos de su madre, la misma forma de arquear la ceja cuando estaba molesta. No había duda. Ninguna prueba de ADN era necesaria cuando el corazón reconocía lo que era suyo. «Lucía», susurró Roberto. El nombre salió de sus labios como una oración. Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Cómo sabe mi nombre?». Roberto miró a Soledad. La exenfermera lloraba en silencio, asintiendo levemente. Era el momento. «No soy quien te despidió, hija», dijo Roberto apoyándose pesadamente en el bastón, porque las piernas le fallaban por la emoción. Soy alguien que ha tardado 25 años en encontrar el camino a casa. Pasa, Lucía, ayúdale a entrar», dijo Soledad, recuperando la compostura. «El señor está herido». La casa por dentro era pequeña, pero emanaba un calor que la mansión nunca tuvo. Olía a café de olla y canela. Los muebles eran viejos, pero estaban impecables. En las paredes no había cuadros de arte abstracto de miles de dólares, sino fotos. Fotos de Lucía graduándose de la secundaria. Fotos de Lucía sonriendo en cumpleaños modestos. Roberto se sentó en el sofá desgastado. Aceptó una taza de café que le ofrecieron en una taza de peltre despostillada. Le supo a gloria. «¿Por qué está aquí?», preguntó Lucía, cruzada de brazos. No se fiaba. La vida le había enseñado a desconfiar de los hombres de traje que llegaban al barrio. Roberto dejó la taza en la mesita. «Soledad me contó la verdad, Lucía. La verdad sobre tu nacimiento». Lucía miró a su tía. Soledad bajó la cabeza, avergonzada. «¿Qué verdad?». La voz de Lucía tembló. «Que no eres sobrina de Soledad», dijo Roberto suavemente. «Soledad te salvó la vida cuando naciste. Te protegió de gente mala. Te protegió de mí. ¿De usted? Yo soy tu padre, Lucía». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el ladrido lejano de un perro. Lucía miró a Roberto, luego a Soledad, buscando una negación, una risa, algo que dijera que era una broma cruel. «Tía, dime que está loco», suplicó Lucía. «Es verdad, mi niña», sollozó Soledad. «Él es Roberto de la Cruz, tu padre». Lucía retrocedió, negando con la cabeza. La revelación no fue un abrazo de película, fue un choque. «¿Mi padre?». Su voz subió de tono, cargada de dolor. «¿El millonario que sale en las noticias? ¿Y dónde estabas cuando a la tía le dio neumonía y no teníamos para medicinas? ¿Dónde estabas cuando tuve que dejar la universidad para trabajar en la maquila?». Roberto recibió los reproches como latigazos merecidos. «Estaba ciego», admitió él, sin excusarse. «Estaba ocupado criando a un hijo que no era mío y acumulando dinero que no me servía para nada. Tienes razón en odiarme. No merezco ser tu padre». Roberto metió la mano en su saco y sacó, no una chequera, sino la foto vieja que Soledad le había puesto en el pecho el día anterior. «Pero estoy aquí ahora, no para comprarte, no para mandarte. Estoy aquí para pedirte una oportunidad. No de ser tu padre, porque ese título me queda grande, sino para conocer a la mujer increíble en la que Soledad te convirtió». Lucía miró la foto. Era Soledad de joven, con uniforme de enfermera, sosteniendo a un bebé minúsculo con una determinación feroz. La chica miró a la mujer que la había criado. «Tú eres mi madre», dijo Lucía abrazando a Soledad con fuerza. «Tú me salvaste, tú me criaste». Soledad lloró, abrazándola de vuelta. «Lo hice por amor, mi niña, siempre por amor». Roberto observó la escena desde fuera, sintiendo una punzada de envidia sana. Eso era amor real, no la adulación de Carlos y Elena. Entonces, Lucía se separó un poco y miró a Roberto. Sus ojos, esos ojos tan familiares,
Lo evaluaron. Vio al hombre rico, pero también vio al hombre roto, vendado, con lágrimas en las mejillas, sentado en su viejo sofá. Si quiere conocerme, dijo Lucía lentamente, tendrá que empezar por respetar a mi mamá Soledad. Y tendrá que explicarnos por qué esos hombres de la tele dicen que usted estaba en coma. Roberto sonrió. Una sonrisa genuina, aunque triste. Tengo mucho que explicar. Y tengo mucho que arreglar. Pero tengo tiempo. Por primera vez en mi vida, el tiempo es lo único que me importa. En ese momento, el celular de Roberto sonó. Era Ramírez. Señor, la policía atrapó a Méndez en el aeropuerto. Y Carlos está intentando vaciar las cuentas corporativas desde su laptop. Necesitamos su autorización para bloquearlo todo. Roberto miró a su verdadera familia, la mujer valiente que lo salvó y la hija digna que nunca conoció. Bloquéalo todo, Ramírez, ordenó Roberto con voz firme, y convoca a la prensa. Mañana voy a dar una conferencia. El Imperio de la Cruz va a cambiar de dirección. Colgó. ¿Se tiene que ir?, preguntó Soledad tímidamente. No, respondió Roberto, acomodándose en el sofá. Si me permiten, me gustaría otro café. Tengo 25 años que recuperar, y creo que empezamos hoy. Por primera vez, la lluvia comenzó a caer fuera, golpeando el techo de lámina. Pero adentro, el frío de la soledad de Roberto había comenzado a derretirse. No con dinero, sino con la verdad. 6 meses después, la ciudad de San Cristóbal amaneció brillante. Pero el brillo más intenso no provenía del sol, sino de las letras plateadas sobre la fachada del antiguo edificio central de la constructora de la Cruz. Centro Médico Neonatal Soledad Martínez, donde antes se firmaban contratos millonarios para destruir parques y levantar rascacielos, ahora había salas de espera llenas de familias humildes, incubadoras de última generación y un equipo de enfermeras que ganaban salarios dignos, los más altos del país. Roberto estaba en el podio. Ya no usaba sus trajes italianos rígidos. Llevaba una camisa blanca, sencilla, arremangada hasta los codos. Se veía más viejo, sí, pero también más vivo. Sus ojos, antes fríos como monedas, ahora tenían arrugas de reír y de llorar de alegría. Durante 40 años, dijo Roberto al micrófono, ante una multitud de periodistas y ciudadanos, construí edificios vacíos. Creí que el legado era poner mi apellido en concreto, pero me equivoqué. Buscó entre la gente y encontró a las 2 mujeres que le habían enseñado a vivir. Soledad, vestida con un traje sastre elegante color crema, se veía radiante. Ya no bajaba la cabeza ante nadie. A su lado, Lucía, que había comenzado a estudiar administración hospitalaria, sostenía su mano. El verdadero legado, continuó Roberto, con la voz quebrada por la emoción, es lo que dejamos en el corazón de los demás. Esta mujer, Soledad Martínez, limpió mis pisos y soportó mi arrogancia mientras guardaba el secreto de mi salvación. Ella me enseñó que la lealtad no se compra y que la sangre no te hace padre. El amor sí. Los aplausos estallaron. No eran aplausos de cortesía empresarial, eran aplausos reales, calurosos. La gente del barrio San José estaba allí, en primera fila, vitoreando a la tía Soledad. Mientras las cámaras disparaban sus flashes, lejos de allí, en una oficina de asistencia legal pública, un hombre esperaba su turno. Llevaba ropa barata que le quedaba grande. Era Carlos. Después de que se descubriera el fraude y el intento de homicidio, los abogados de Roberto fueron implacables, pero no vengativos. No hubo cárcel para sus hijos falsos, pero sí algo peor para ellos, el exilio financiero. Roberto los desheredó completamente. Sin tarjetas de crédito, sin autos, sin apellido que los respaldara. Carlos ahora trabajaba como archivista en una bodega húmeda. Elena, incapaz de soportar la vergüenza social, se había mudado a otra ciudad donde trabajaba en una tienda de cosméticos, aprendiendo por primera vez lo que costaba ganar el dinero para un labial. El doctor Méndez no tuvo tanta suerte. Cumplía una condena de 20 años por mala praxis, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. La justicia había tardado 25 años, pero había llegado con la fuerza de un mazo. Después de la ceremonia, Roberto caminó por los pasillos del nuevo hospital junto a Soledad. ¿Te gusta, directora?, preguntó él, sonriendo. Soledad se detuvo frente a una incubadora donde un bebé prematuro dormía plácidamente,
conectado a monitores que pitaban con un ritmo tranquilizador. Es un sueño, Roberto. Es el hospital que siempre quise tener. Aquí nadie va a cambiar un bebé por dinero. Aquí la vida vale lo mismo si eres hijo de un albañil o de un rey. Roberto le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron. Ya no había barreras de clase entre ellos. Solo dos almas que habían sobrevivido a la tormenta. «Tengo otro proyecto», dijo Roberto, poniéndose un poco nervioso como un adolescente. «Lucía me dijo que la casa en el barrio es acogedora, pero quizás queda un poco lejos del hospital. Compré una casa cerca de aquí. No es una mansión. Tiene jardín para tus geranios y 3 habitaciones». Soledad lo miró, sorprendida. «¿3? Una para Lucía, una para mí y una para ti, si tú quieres. No como empleada, nunca más como empleada, sino como compañera». Soledad sonrió, y en esa sonrisa, Roberto vio el perdón absoluto por todos los años perdidos. «Voy a necesitar muchas macetas para ese jardín», respondió ella. Esa noche, Roberto cenó con Lucía y Soledad en la nueva casa. No había chefs privados ni cubiertos de plata. Comieron tacos que Lucía preparó, riendo y manchándose las manos de salsa. Roberto miró a su alrededor. Pensó en el accidente, pensó en la oscuridad de su coma, pensó en lo cerca que estuvo de morir sin saber nada, rodeado de buitres. Se dio cuenta de que ese accidente de auto no había sido una tragedia. Había sido su salvación. Había tenido que morir para poder nacer de nuevo. Había tenido que perder la vista para empezar a ver. Sacó su celular y escribió un último mensaje en sus redes sociales, donde millones seguían su historia viral. No esperen a estar inconscientes para escuchar a quienes los rodean. No esperen a perderlo todo para valorar lo que tienen. La riqueza no está en el banco. La riqueza es tener a alguien que te tome la mano cuando estás en la oscuridad y te diga la verdad, aunque duela. Hoy soy el hombre más pobre de mi antigua vida, pero el más rico del mundo. Gracias, Soledad. Roberto apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. «¿Papá? ¿Me pasas la sal?», pidió Lucía. «Claro, hija». Roberto sonrió. Era la primera vez que lo llamaba papá, sin titubear. Y ese sonido valía más que todos los edificios de la ciudad.